Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primer libro de las Crónicas, capítulo 10. Iniciamos desde el capítulo 10 porque el libro de las Crónicas desde el capítulo 1 hacia adelante es una recopilación de datos sobre los nombres de las genealogías de cada tribu. Así que iniciamos desde nuestro capítulo número 10. Los filisteos pelearon contra Israel y los israelitas salieron huyendo y muchos israelitas murieron en el monte de Gilboa. Entonces los filisteos se dedicaron a perseguir a Saúl y a sus hijos, logrando matar a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa. La batalla se puso cada vez peor para Saúl y los arqueros lo alcanzaron a herir con sus flechas. Entonces Saúl le dijo a su escudero: «Toma la espada y mátame, para que esos paganos no vengan a hacer burla de mí». Pero el escudero de Saúl tuvo miedo y se negó a matarlo. Así que Saúl tomó su propia espada y se mató él mismo. Al ver que Saúl estaba muerto, su escudero se atravesó con su propia espada y murió también. Saúl murió junto con sus 3 hijos y toda su dinastía al ver que el ejército huía y que Saúl y sus hijos habían muerto. Los israelitas que vivían en el valle abandonaron sus ciudades y también huyeron. Entonces los filisteos pasaron a ocupar esas ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos regresaron para despojar los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte de Gilboa. A Saúl le quitaron todo lo que tenía, agarraron su cabeza y armas y enviaron mensajeros para que esparcieran la noticia a los filisteos y a todos los templos de sus ídolos. Pusieron sus armas en el templo, sus dioses, y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando todos los Jabes de Galaad se enteraron de lo que los filisteos habían hecho, los soldados de Jabes recuperaron sus cuerpos de Saúl y de sus hijos y los llevaron a Jabes. Allí los enterraron bajo un roble y ayunaron durante 7 días. Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció los mandamientos del Señor. Saúl incluso consultó con un médium para que lo guiara, en lugar de pedir ayuda al Señor. Entonces el Señor le quitó la vida y le entregó el reino de David, el hijo de Isaí. Primer libro de las Crónicas, capítulo 10, del 1 al 14. Saúl fue herido, pero no muere, ni aun su siervo quiso matarlo. Él mismo tuvo que hacerlo. Recordemos que la Amalecita trató de congraciarse con David y fue a contarle una mentira. «Maté a Saúl». El Amalecita sabía la rivalidad que tenían ambos, pero nunca imaginó que David, en vez de darle una recompensa, le daría la muerte, porque David no sabía que la Amalecita solo era culpable de una mentira. En ese caso, vemos que una mentira también puede traer la muerte. Nunca imaginó el Amalecita que David era un hombre íntegro. Los filisteos encuentran el cuerpo de Saúl y le cortan la cabeza y la exhiben colgándola en el templo de Dagón, el mismo lugar donde llevaron a Sansón. Ahora, ¿a quién podemos responsabilizar de la muerte de Saúl? Primer libro de las Crónicas, capítulo 10, 13 y 14 dice: Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció los mandamientos del Señor. Saúl incluso consultó con un médium para que lo guiara, en lugar de pedir ayuda al Señor. Entonces el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, el hijo de Isaí.
Como vemos, Saúl mismo fue el culpable. No solo no obedeció al Señor, sino que consultó a un brujo antes que a Dios. Entonces, vemos que está en total rebeldía, pues sabiendo quién era Dios, lo hizo de lado. No le importó que Dios fuera quien lo hubiera elegido, porque en realidad Saúl fue elegido por el pueblo, pero Dios dio el sí. Dios dijo, está bien, quieren el gobierno de un hombre y no quieren el gobierno de Dios. No a la teocracia, dijo el pueblo, porque querían tener un rey como tenían los pueblos vecinos. Pensaron que eso era mejor y Dios les permitió su deseo. Y vimos cómo les pasó. Fue terrible. Este rey que empezó aparentemente bien, demostró quién era en realidad. Soberbio, altivo, orgulloso, no le importó ni su propio hijo, no le importó el hombre que le quitaba el tormento de los espíritus inmundos que lo atormentaban. Pobre David, tuvo que ser perseguido por este mal rey. David ya estaba ungido, sin embargo, nunca hizo nada contra Saúl. Al contrario, se mostró humilde, diciéndole, yo soy tu siervo. Pero Saúl se olía de que David iba a ser el futuro rey y quiso apoderarse del poder, quiso ser más que Dios. Como Saúl era el rey, pensó que él podía hacer las cosas que quisiera, pensó que él podía cambiar el rumbo del futuro, pero se encontró con el poder del verdadero Dios, aquel que le dio la oportunidad de reinar, pero que también le dijo, hasta hoy llega tu día, hasta hoy llega el día de tu reinado. ¿Merecida la muerte de David? Nosotros no somos quien para decir sí o no, pero lo que sí tenemos que aprender de aquí es que Dios te da oportunidades. Dios te da oportunidades para hacer el trabajo que tienes que hacer, para hacerlo bien. No te olvides, tú que estás escuchando, el Señor es benigno, el Señor es tardo para la ira, es grande en misericordia. El Señor Todopoderoso, nuestro Dios, es paciente. Aún hay tiempo de arrepentirse y hacer lo que es correcto. Arrepiéntete. Pídele a Dios que te perdone. Si es que hay pecado en ti, si es que aún no estás cerca a Dios y tú estás escuchando este mensaje, el Señor es perdonador. Él perdona hasta el pecado más duro, más vil, el más malvado. Solo necesitas reconocer que eres un hombre pecador. No seas como Saúl, soberbio, altivo. No seas como Saúl. Saúl no tuvo oportunidad porque Dios le dijo, hasta aquí. Y mientras tú estés con esos ojos abiertos, mientras tú estés oyendo la palabra de Dios que llega en el tiempo preciso, todavía tienes oportunidad de arrepentirte. Y el día del arrepentimiento es hoy. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.